Hola mi gente hermosa, ¿cómo han estado? Les traigo el segundo vídeo para el especial de Ayoe en 2024, espero que los disfruten. Boku no Hero Runes. A lo largo de mi vida, siempre me pregunté qué era peor, no tener una habilidad, o tener una que te destrozara desde dentro. Ahora, después de ver todo lo que les ha sucedido a los demás, creo que conozco la respuesta. Nunca conocí personalmente a muchos de los que escuchaba hablar en la escuela, pero no hacía falta. Sus vidas eran tragedias que todos conocíamos, aunque nunca lo dijéramos en voz alta. Recuerdo a Bakugo, mi único amigo, si es que se le podía llamar así. Desde pequeño, su habilidad lo definía. Explosiones de las manos, un Kirk que debería haberlo hecho invencible. Pero a medida que crecimos, sus manos se convirtieron en una trampa mortal. No podía tocarnos, ni a mí ni a nadie, sin el riesgo de que algo explotara. Sus padres intentaron de todo, guantes especiales, restricciones, pero el problema estaba en su cuerpo. Cuanto más trataba de contenerse, más violentas se volvían las explosiones. A los 15, ya no tenía manos, solo muñones envueltos en vendas ensangrentadas. Intentaba ser fuerte, reía entre dientes cuando lo veían, pero en el fondo todos sabíamos que estaba asustado. Él sabía que, algún día, su propia habilidad lo mataría. No he sabido de él en años. Pero no era solo él. Había más, tantos más, cuyos nombres apenas recuerdo, pero cuyas historias dejaron una marca. Shoto Todoroki, el chico de la mitad fría y caliente. Su vida fue un infierno, literalmente. No podía dormir, ni siquiera descansar sin que su cuerpo se volviera en contra de él. El lado izquierdo lo congelaba, dejándolo con marcas de escarcha en la piel, mientras que el derecho lo quemaba por dentro. Sus padres lo mantenían en habitaciones especialmente acondicionadas, siempre vigilado, siempre a punto de desmoronarse. Nunca lo vi sonreír. Solo leía de él en las noticias, las veces que lo llevaban de urgencia al hospital tras otro colapso. Ochako Araka, Dios, su vida fue una tragedia silenciosa. Siempre hablaban de su Kirk, de cómo podía hacer flotar las cosas. Lo que nadie decía era lo que sucedía cuando no podía hacer que las cosas volvieran a la tierra. A los 13, flotó sin control en medio de un parque. Los bomberos tardaron horas en bajarla. Los médicos dijeron que su cuerpo estaba cada vez menos conectado con la gravedad, como si su Kirk estuviera rompiendo lentamente su relación con el mundo físico. Al final, desapareció del radar, flotando fuera de la vista de todos, para siempre. Tenbei Idai era el chico del que más escuchaba rumores. Se decía que su Kirk le daba velocidad, que podía correr más rápido que nadie. Pero esa velocidad lo estaba matando. Su cuerpo no podía soportar las fuerzas extremas, sus huesos se quebraban, sus músculos se desgarraban. Al principio, trató de resistir, usando aparatos ortopédicos, pero con el tiempo, ni siquiera podía caminar. Quedó paralizado, atrapado en una silla de ruedas, impotente. Escuché que su familia lo mantenía en una especie de casa de reposo, pero todos sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que todo su cuerpo colapsara. Momoya Oyorozu, no sé mucho de ella, solo que su habilidad para crear cosas la desgastaba más rápido de lo que cualquier persona normal podría soportar. La última vez que escuché sobre ella, su metabolismo se había vuelto incontrolable, obligándola a comer cantidades imposibles de comida solo para sobrevivir. Nadie sabía cuánto más podría aguantar. El Hiro Kirishima y su dureza, su orgullo, se volvieron su condena. Al principio, pensaban que su Kirk lo hacía invulnerable, pero lo que no contaron fue que su cuerpo empezó a endurecerse de manera permanente. Ya no podía moverse con libertad. Al final, quedó atrapado en una especie de caparazón de su propia piel, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar. Se convirtió en una estatua viviente, esperando que la muerte lo liberara. Mina Asido, solía escuchar sobre su energía, su personalidad brillante, pero su ácido se convirtió en algo que no podía controlar. Le quemaba la piel, le arruinaba la vida social. Nadie quería estar cerca de ella, por miedo a ser corroído por su simple toque. La última vez que oí de ella, vivía aislada, en una especie de burbuja hecha de plástico reforzado, tratando de mantener su cuerpo unido mientras su propio Kirk la devoraba. Y así seguía la lista. Mezo Shoji, que era un monstruo deforme a causa de su Kirk. No podía encajar en ningún lado, y a medida que su cuerpo crecía de manera irregular, se volvió imposible para él vivir como una persona normal. Antasero y el chico que producía cintas adhesivas de sus brazos terminó atrapado en su propio poder. Su piel comenzó a segregar adhesivo de manera incontrolable, pegándose a todo lo que tocaba.
Se enredó en sus propias cintas, incapaz de liberarse, hasta que su propio cuerpo se convirtió en su prisión. Minoru Mineta, cuya habilidad para generar bolas pegajosas parecía inofensiva, terminó de la peor manera. Las bolas seguían creciendo, pegándose a su piel, hasta que quedó completamente cubierto, sofocado por su propio Kirk. Fue una muerte lenta, asfixiado por la misma sustancia que solía considerar un juego. Pero no se detenía ahí. Había más, muchos más, y cada uno de ellos caía víctima de lo que una vez se consideraron dones extraordinarios. A veces me preguntaba cuántos de ellos habrían preferido no haber nacido con un Kirk. No lo sabía con certeza, pero lo que sí sabía era que todos sufrían de maneras inimaginables. Tsuyu Asui, la chica rana. Siempre fue tan amable, tan tranquila, pero su Kirk, su cuerpo comenzó a cambiar de manera incontrolable. Al principio, solo eran pequeños detalles. Su piel se volvía más viscosa, sus ojos más saltones. Pero pronto su cuerpo comenzó a mutar. Sus extremidades se alargaron de forma grotesca, su piel se volvió casi transparente, como la de un anfibio expuesto a químicos. Al final, quedó completamente irreconocible, una criatura atrapada entre lo humano y lo animal, incapaz de interactuar con el mundo. Vivía en un tanque de agua, aislada, completamente desconectada de la realidad. Kyoka Hiro y la chica con auriculares tuvo otro tipo de tragedia. Sus orejas no dejaron de crecer. Al principio, solo eran algo incómodas, pero luego comenzaron a alargarse y ensancharse de manera monstruosa. Se enrollaban alrededor de su cuello, de su cuerpo, ahogándola lentamente. Intentaron amputarlas, pero su Kirk las regeneraba al instante. Nadie podía hacer nada, y al final, sus propias orejas la asfixiaron en su cama una noche. La encontraron al día siguiente, los ojos abiertos, una mirada de terror congelada en su rostro. Denki Kaminari solían decir que era uno de los más afortunados. Su habilidad eléctrica era poderosa, pero, con el tiempo, el uso constante de electricidad dañó su cerebro. Empezó a tener lagunas mentales, olvidaba cosas, y al final, su mente se apagó por completo. Se convirtió en un cascarón vacío, incapaz de recordar quién era o qué estaba haciendo. Pasaba los días mirando al vacío, con chispas esporádicas recorriendo su cuerpo mientras su cerebro se apagaba lentamente, sin posibilidad de recuperarse. Fumikage Tokoyami, el chico con la cabeza de cuervo. Su sombra, Dark Shadow, lo consumió. Al principio, podía controlarla, pero con los años, la criatura se volvió más fuerte, más agresiva, hasta que, finalmente, devoró a Tokoyami desde dentro. No quedaba rastro de él, solo su sombra, una entidad oscura que vagaba sin propósito, buscando una forma de escapar de la oscuridad en la que se había convertido. La lista de aquellos que conocí o escuché alguna vez parecía no tener fin, y cada vez que pensaba en alguien nuevo, una historia aún más triste y perturbadora venía a mi mente. Koji Kodai, el chico tímido que podía comunicarse con los animales, siempre me pareció una persona amable y reservada. No lo conocí bien, pero recuerdo haberlo visto de lejos en algunas ocasiones. Su Kirk, que parecía tan inocente, tan inofensivo, terminó por convertirse en una maldición. Lo que nadie sabía es que su poder, a medida que se hacía más fuerte, no solo le permitía hablar con los animales, sino también controlarlos. Al principio, eran pequeños errores. Una bandada de pájaros que no se iba cuando les pedía que lo hicieran, un perro que seguía sus órdenes sin querer. Pero con el tiempo, los animales a su alrededor comenzaron a volverse violentos, incontrolables. Al final, Koji se aisló, rodeado de bestias que no podía detener. Fue encontrado devorado por los mismos animales a los que alguna vez pudo controlar. Masahiro Hiroi, con su Kirk de cola, parecía tener una habilidad simple, casi modesta comparada con los demás. Sin embargo, la realidad es que su Kirk le causó más problemas de los que cualquiera podía imaginar. Su cola, que al principio parecía una extensión útil de su cuerpo, comenzó a crecer de forma descontrolada. Día tras día, se alargaba y se volvía más pesada, hasta que su columna vertebral no pudo soportar la carga. Los músculos de su espalda se desgarraron, sus huesos se fracturaron, y al final, quedó completamente inmovilizado, atrapado por su propio Kirk, incapaz de moverse. Rikido Sato, y el chico cuya fuerza aumentaba cada vez que consumía azúcar, también fue víctima de su propio poder. Al principio, parecía una habilidad divertida. Comía dulces y se volvía más fuerte. Pero esa fuerza tenía un precio. Su cuerpo comenzó a sufrir los efectos del exceso de azúcar. La diabetes lo atacó rápido y con fuerza. Sus órganos fallaban, y cada vez necesitaba más azúcar para mantener su poder.
Al final, quedó atrapado en un ciclo autodestructivo, consumiendo más y más azúcar hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Murió en una cama de hospital, rodeado de envases vacíos de dulces. Toru Hagakure y la chica invisible. Nadie la conocía realmente, nadie la veía. Pero su invisibilidad no era solo una habilidad, era una maldición. Con el tiempo, Toru dejó de ser capaz de percibir su propio cuerpo. No podía verse a sí misma, ni siquiera en el más mínimo reflejo. Su invisibilidad se convirtió en una desconexión total con su propia existencia. Al final, se desvaneció por completo, su Kirk la consumió hasta que ni siquiera ella misma sabía si seguía viva. Desapareció un día, y nadie supo más de ella. Yuga Oyama y el chico de las luces, cuyo Kirk láser parecía tan brillante y llamativo, sufrió una vida de dolor. Su láser, que lo hacía destacar, siempre lo había herido, y con el tiempo, ese dolor se volvió insoportable. Sus intestinos se perforaban constantemente, el dolor era su única compañía. Y mientras sus destellos de luz seguían siendo deslumbrantes para los demás, dentro de él, su cuerpo se desintegraba lentamente. Al final, murió solo, con una sonrisa forzada en su rostro, tratando de mantenerse brillante hasta el final, pero sabiendo que su Kirk lo había destruido desde el principio. Hitoshi Shinso y el chico con el Kirk de control mental nunca tuvo una vida fácil. La gente siempre le temió, lo evitó, y eso solo empeoró con el tiempo. Su Kirk le permitía controlar a los demás con solo hacer que respondieran a sus palabras, pero eventualmente, su control se volvió impredecible. Comenzó a influir en las mentes de las personas sin querer, haciendo que sus seres queridos actuaran en su contra. Perdió a todos los que le importaban, y al final, quedó completamente solo, temiendo cada palabra que decía, sabiendo que cualquier conversación podría resultar en una tragedia. Mirio Togatai con su Kirk de intangibilidad, era visto como invencible. Pero su Kirk, que le permitía atravesar cualquier objeto, también lo hizo perder toda sensación de conexión con el mundo físico. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a reaccionar de formas extrañas, volviéndose intangible sin que él lo deseara. Un día, simplemente desapareció. Nadie supo si cayó a través del suelo, o si su cuerpo se desintegró por completo al volverse intangible para siempre. Fue como si nunca hubiera existido. Nejire Ado, y cuyo Kirk de ondas de energía era tan impresionante, también sucumbió a su propio poder. Sus ondas, que alguna vez fueron una fuente de gran admiración, comenzaron a causar estragos en su cuerpo. La energía la drenaba constantemente, debilitando sus órganos hasta el punto en que no podía ni levantarse de la cama. Las vibraciones internas le destrozaron los nervios, dejándola paralizada en sus últimos días. Tamaki Amahiki, con su habilidad de manifestar las características de cualquier cosa que comía, siempre fue visto como alguien lleno de potencial. Pero su Kirk comenzó a afectarlo de formas inimaginables. Las transformaciones se volvieron permanentes, partes de su cuerpo se mezclaban con los animales que consumía. Su piel se cubrió de escamas, sus manos se convirtieron en garras. Al final, ya no era humano. Se convirtió en un monstruo, una amalgama de todo lo que alguna vez comió. Pensábamos que los adultos tendrían mejor control, pero el tiempo demostró que estaban tan malditos como nosotros. Shota Izawa, y lo llamaban Erase de Arco o Broma, cuyo Kirk podía borrar los poderes de otros, terminó por borrar su propia visión. Sus ojos no podían soportar el esfuerzo, y quedó completamente ciego. Vivía solo, en un mundo de oscuridad, incapaz de hacer nada más que recordar los días en que podía ver. Hisashi Yamada, y el que nos daba clases de inglés con su voz potente, también sucumbió. Su Kirk, esa voz amplificada, rompió sus cuerdas vocales. Se quedó mudo, incapaz de hablar, de gritar. Ironía pura, ¿no? El hombre cuya vida era la voz, reducido al silencio absoluto. Trataba de comunicarse con gestos, pero su frustración lo consumió lentamente. Desapareció después de un tiempo, tal vez prefirió no seguir viviendo de esa manera. Nemuri Kayama, y la mujer que usaba feromonas para dormir a los demás, no pudo escapar a su destino. Su Kirk afectaba a los demás, sí, pero también comenzó a afectarla a ella misma. Cada vez que se activaba su poder, su propio cuerpo caía en un sueño profundo, del que a veces tardaba días en despertar. Finalmente, se quedó dormida para siempre, su cuerpo incapaz de soportar el peso de su propio Kirk. Ken Nishiyama, y el hombre con la habilidad de manipular cemento, fue una de las primeras bajas silenciosas. Su poder, que le permitía controlar y moldear el concreto a su voluntad, lo hizo parecer casi un dios de la construcción.
Sin embargo, la constante exposición a las partículas de cemento comenzó a acumularse en sus pulmones. Día tras día, sus vías respiratorias se iban llenando, hasta que, finalmente, cada respiración era como inhalar polvo fino y abrasivo. No hubo forma de salvarlo, murió ahogado por el mismo material que una vez fue su fortaleza. Annan Kurose, la mujer que controlaba agujeros negros, fue tal vez una de las muertes más trágicas. Su Kirk, que podía crear pequeños vórtices que absorbían todo a su alrededor, era un arma letal, incluso cuando solo intentaba salvar vidas. Con el tiempo, los agujeros negros comenzaron a manifestarse sin su control. Cualquier cosa, desde una taza de café hasta un edificio completo, podía desaparecer en un instante. Un día, fue absorbida por uno de sus propios vórtices. No quedó nada de ella, ni siquiera su memoria. Enji Todoroki y el padre Shoto. Durante años, usó su fuego sin límite, empujando su cuerpo más allá de lo que cualquier humano podría soportar. Con el tiempo, las llamas comenzaron a devorar su piel, lo quemaban desde adentro, incluso cuando no estaba utilizando su poder. Cada respiración era dolor, cada movimiento, una agonía. Al final, su cuerpo no pudo soportar más. Se desplomó en su hogar, su carne carbonizada, con el olor a carne quemada llenando la habitación. Kumiu Sagiyama y la mujer conejo, siempre fue admirada por su velocidad y fuerza física. Pero su Kirk, esa capacidad de moverse como un animal salvaje, también la destrozó lentamente. Los huesos de sus piernas se fracturaban cada vez que saltaba, sus músculos se desgarraban con el uso constante. Al final, su cuerpo quedó deformado, torcido por las innumerables lesiones. No podía moverse sin dolor, y sus piernas, que una vez fueron su mayor fortaleza, la traicionaron. Keigo Takami, el hombre alado, volaba tan rápido que parecía ser invulnerable. Pero sus alas, que alguna vez fueron su orgullo, comenzaron a caerse. Pluma por pluma, su capacidad de volar se desvaneció. Sin sus alas, era solo un hombre más. Pasaba los días mirando el cielo, deseando poder volver a volar, pero sabiendo que nunca volvería a hacerlo. Tsunawa Kamada y el hombre que controlaba hilos vio su propia pesadilla. Su Kirk le permitía manipular las fibras de cualquier tela, pero con el tiempo, su poder comenzó a afectar su propio cuerpo. Sus músculos se enredaban, tensándose hasta el punto de romperse. Era como si estuviera atrapado en una prisión de hilos invisibles. Al final, quedó completamente inmovilizado, su cuerpo encogido, incapaz de moverse o hablar. Taishiro Toyomitsu y el hombre que podía almacenar energía en su grasa corporal se enfrentó a una verdad cruel. Su cuerpo comenzó a acumular grasa incontrolablemente, hasta el punto en que ya no podía moverse. Se convirtió en una figura inmensa, atrapada en su propio cuerpo. Nadie sabía cómo ayudarlo, y eventualmente, murió sofocado por su propia masa. Yuta Takeyama, y con su habilidad de crecer a tamaños gigantescos, vivió una vida de dolor y sacrificio. Aunque en sus primeros años, su poder le trajo fama y fortuna, su cuerpo no estaba diseñado para soportar semejante transformación continua. Sus huesos comenzaron a quebrarse, su piel a estirarse más allá de sus límites, hasta que simplemente no pudo volver a su tamaño normal. Vivió los últimos años de su vida como una gigante, demasiado grande para interactuar con el mundo que la rodeaba, demasiado frágil para moverse sin causarse dolor. Shinji Nishiyai, con su Kirk que le permitía manipular su cuerpo como madera, fue otra víctima de la naturaleza destructiva de los Quirks. Su cuerpo, que podía extenderse y crecer como los árboles, comenzó a mutar sin control. Sus extremidades se alargaban y retorcían como ramas sin fin, enredándose en todo lo que tocaba. Al final, fue encontrado atrapado en una maraña de sus propios brazos y piernas, como un árbol que había crecido demasiado rápido y había colapsado bajo su propio peso. Luego estaban los supuestos miembros de la llamada Liga de Villanos solo por quieres usar sus habilidades para tratar de hacer sus vidas más fáciles, aunque en realidad solo eran personas al igual que los demás, víctimas de sus propios poderes. Tenko Shimura, y el hombre que desintegraba todo lo que tocaba, terminó desintegrándose a sí mismo. Su cuerpo ya no podía soportar el poder que al principio lo hizo tan temible. Murió en un hospital, su piel cayéndose a pedazos, incapaz de ser tocado por nadie. Toya Todoroki, y el hombre de las llamas azules, terminó igual que el resto de los Todoroki. Su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para contener el fuego que lo consumía. Al final, quedó reducido a cenizas. Lo único que quedó de él fueron las cicatrices en el suelo donde se derrumbó. Y Miko Toga, y la chica que podía transformarse en otros al beber su sangre, perdió el control de su habilidad.
Se transformaba constantemente, su cuerpo ya no recordaba quién era en realidad. Pasaba sus últimos días atrapada en una habitación acolchada, cambiando de forma una y otra vez, sin un rostro propio. Al final, nadie sabía quién era en realidad. Atsuhiro Sako, un hombre al que a veces llamaban Mr. Compress, tenía la capacidad de comprimir cualquier cosa en pequeñas esferas. En principio, parecía un truco útil y hasta sorprendente, pero la realidad era mucho más cruel. Nadie sabía bien cuándo comenzó, pero el rumor era que un día su Kirk se volvió incontrolable, y su propio cuerpo comenzó a comprimirse lentamente. Primero fue su brazo, que desapareció en una pequeña esfera sin que él pudiera detenerlo. Luego su pierna. Y así, parte tras parte de su cuerpo fue reduciéndose, hasta que no quedó más de él que un puñado de pequeñas esferas, cada una conteniendo una parte de lo que alguna vez fue un hombre completo. Se decía que, en esos últimos momentos, sentía todo. Cada nervio, cada músculo, reducido a una pequeña prisión, atrapado por su propia habilidad. Jimbo Aigawara tenía el don de duplicar a las personas, incluyéndose a sí mismo. Pero ese poder lo llevó a la locura. Con el tiempo, Jin perdió la noción de quién era el original. Sus clones se rebelaron, cada uno convencido de que él era el verdadero, y comenzaron a destruirse entre ellos. No solo eso, sino que las copias eran imperfectas, desgastadas, y eventualmente, todas comenzaron a desmoronarse. Incluso Jin, el último que quedaba, dudaba si realmente era él o solo un clon más, destinado a desaparecer en cualquier momento. Vivió en un estado de constante paranoia y angustia, temiendo que, en cualquier segundo, su cuerpo colapsara y él se desvaneciera en polvo. Recuerdo haber escuchado de un tal Kurohiri o algo así, era otra historia triste. Su habilidad para crear portales lo conectaba a todas partes, pero a la vez lo separaba de sí mismo. Se decía que, cada vez que usaba su Kirk, una parte de su conciencia se dispersaba por los portales que creaba, como si su mente se fragmentara en miles de pequeños pedazos esparcidos por el mundo. Al principio, solo era una ligera confusión, una pequeña sensación de desorientación. Pero con el tiempo, comenzó a perderse. Olvidaba quién era, dónde estaba, o incluso si existía de verdad. Su cuerpo se convirtió en un mero cascarón, mientras su mente vagaba por los portales que él mismo había creado, incapaz de regresar por completo. Y luego estaba Gigantomachia, recuerdo haberlo visto en las nóticas, una figura imponente que causaba miedo por su sola presencia. Su Kirk lo hacía enorme, imparable, pero esa inmensidad venía con un precio. Su cuerpo nunca dejaba de crecer, y con el paso del tiempo, su mente no podía seguirle el ritmo. Perdió la capacidad de comunicarse, de pensar con claridad, hasta que lo único que le quedaba era un instinto primitivo. No era más que una bestia, incapaz de detener su crecimiento descontrolado, aplastando todo a su paso, sin rumbo ni propósito. Las historias decían que ya ni siquiera recordaba ser humano, que su propia identidad había sido aplastada por la monstruosidad en la que se había convertido. Shizumi Akaguro, conocido en sus últimos días como Stein, tenía un ideal noble, o al menos eso decían. Su Kirk le permitía paralizar a quienes entraban en contacto con su sangre, un poder que, para muchos, parecía aterrador, pero efectivo. Sin embargo, lo que nadie entendió hasta mucho después fue cómo su propio Kirk lo había afectado. A lo largo de los años, la exposición constante a su propia sangre lo enfermó. Se volvió paranoico, obsesionado con la pureza, pero también débil, frágil. Cada herida que sufría se infectaba rápidamente, su cuerpo rechazaba la sangre misma que lo mantenía vivo. Lo vi una vez, o al menos eso creí. Era un hombre destrozado, un esqueleto ambulante, cuya carne se marchitaba mientras su Kirk lo consumía lentamente desde adentro. Entre todas las tragedias que me rodeaban, también estaba la historia de Shuichi Iguchi, un hombre que todos llamaban Spinner debido a su apariencia reptiliana. Su Kirk lo había convertido en algo que apenas podía describirse como humano. Desde su infancia, su piel era escamosa, sus ojos afilados como los de un lagarto, y una cola serpenteante brotaba de su espalda. Al principio, intentó adaptarse a la sociedad, pero la gente lo trataba como un monstruo. Lo que lo hacía único se convirtió en su maldición. Con el tiempo, su Kirk fue empeorando. Su cuerpo continuó transformándose, perdiendo poco a poco cualquier rastro de humanidad. Ya no podía caminar erguido, sus extremidades se torcieron en formas imposibles, y su piel, aunque resistente, no lo protegía del dolor constante que sentía al moverse. Decían que su capacidad de hablar se deterioró, que solo podía emitir gruñidos y siseos.
Vivía en las sombras, alejado del mundo, convertido en una criatura solitaria que apenas recordaba lo que era vivir entre personas. Pero no era solo su cuerpo lo que lo destruía, también era su mente. Los rumores decían que el aislamiento, el rechazo y la tortura de su propia existencia lo habían llevado a la desesperación. Shuichi ya no pensaba como un ser humano, sino como el reptil en el que se había convertido. Perdió cualquier deseo de comunicación o conexión con los demás, atrapado en un cuerpo que lo alejaba de todo lo que alguna vez amó o deseó. En lugar de una persona, lo que quedaba de él era una bestia retorcida por su propio Kirk, una criatura que había sido consumida por lo que muchos consideraban una bendición, pero que para él siempre fue una condena. Con cada nueva historia que escuchaba, me recordaba lo afortunado que era de no tener un Kirk. Y al mismo tiempo, sentía un vacío abrumador, una tristeza infinita al ver cómo aquellos que una vez fueron personas habían sido destrozados por lo que debían ser sus dones. Eran las ironías del mundo en el que vivíamos, donde aquellos que nacieron con poder, también nacieron con una maldición. Y entonces, quedaba uno más. El nombre de All Might resonaba aún en la memoria de todos, como un último destello de esperanza en un mundo donde la tragedia parecía inevitable para quienes tenían un Kirk. All Might, el símbolo de la paz. A lo largo de los años, vi cómo los Kirks destruían a las personas, las desfiguraban, les arrebataban lo que más valoraban. Pero All Might parecía estar por encima de todo eso. Su Kirk, su poder, no lo afectaba de la misma manera que a los demás. Mientras todos los que lo rodeaban caían en desgracia, All Might seguía invicto, invulnerable, una sombra de la grandeza que alguna vez encarnó. Siempre me pregunté por qué. ¿Qué lo hacía diferente? ¿Cómo podía él desafiar el destino que consumía a todos los demás? Tal vez no era cuestión de poder, sino de voluntad. O tal vez y simplemente tuvo suerte. Pero había algo en él, algo en su mirada, una tristeza oculta detrás de esa sonrisa. Incluso en su grandeza, All Might no podía salvar a los demás de sus propios Kirks. Era fuerte, pero estaba solo. Y en esa soledad, se convirtió en una figura casi mitológica, distante, un eco de un mundo que ya no existía. Aunque no conocía a muchos personalmente, escuché historias sobre otros, personas que también sufrieron los efectos catastróficos de sus Kirks. Uno de los mitos más oscuros era el de All for One. Nunca lo vi, nunca conocí a nadie que lo hubiera visto realmente, pero susurraban su nombre en las calles. Decían que había sido un hombre capaz de robar Kirks, de acumular más poder del que cualquiera podía imaginar. Lo describían como una sombra, una abominación que se escondía en las grietas del mundo. Algunos afirmaban que ya no era humano, que su cuerpo se había deformado por la cantidad abrumadora de Kirks que había robado, convirtiéndolo en una masa grotesca de músculos y carne. All for One era más que una leyenda. Era un recordatorio constante de lo que los Kirks podían hacerle a alguien que intentaba controlarlos. Las historias sobre él eran aterradoras, pero también familiares. Todos los que habían sido afectados por sus propios poderes compartían ese destino. La lucha inútil contra un poder que los superaba. Para mí, All for One no era más que la encarnación de esa realidad. Nunca lo vi con mis propios ojos, pero su existencia resonaba en cada persona que alguna vez había sido destruida por su propio Kirk. Pero la historia más triste siempre fue la de mi madre. Verla deteriorarse día tras día fue lo que realmente me hizo entender que no tener un Kirk no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Los Kirks no eran regalos, eran cadenas. Ataban a las personas a un destino del que no podían escapar. A pesar de todo, Inko seguía siendo mi madre. Intentaba sonreír, fingir que todo estaba bien, incluso cuando sus huesos crujían con cada movimiento, incluso cuando las lágrimas le rodaban por las mejillas por el dolor constante. Mi madre, Inko Midoriya, era una de esas personas que, al igual que muchos otros, sufrió por su Kirk. Al principio, su habilidad parecía inofensiva. Podía atraer pequeños objetos hacia ella. Era útil para las tareas domésticas, una habilidad modesta en comparación con lo que otros podían hacer. Pero con los años, algo en su Kirk comenzó a cambiar. La gravedad que manipulaba se volvió impredecible, incontrolable. Empezó con pequeñas cosas. Utensilios de cocina que volaban hacia ella sin previo aviso, muebles que se movían solos cuando entraba en una habitación. Luego, comenzó a afectar a las personas. Al principio, se trataba de mí, siendo empujado o atraído hacia ella sin que ella lo deseara. Pero con el tiempo, su Kirk se intensificó, y el efecto gravitatorio que generaba comenzó a causar estragos en su cuerpo. Recuerdo verla encorvada de dolor.
incapaz de detener la presión invisible que la aplastaba poco a poco. Sus articulaciones se desgastaron, su espalda se dobló en un ángulo antinatural, y el esfuerzo constante de intentar controlar su Kirk la dejó debilitada, tanto física como emocionalmente. Cada día, la veía volverse más pequeña, más frágil, como si su propio poder estuviera consumiéndola desde dentro. No podía ayudarla. Solo podía observar, impotente, mientras su cuerpo era destrozado por el poder que alguna vez fue insignificante. Yo, el único sin Kirk, permanecía al margen de todo. Mi vida, aunque vacía de poderes y gloria, era tranquila en comparación con la de los demás. Pero esa tranquilidad también era una condena. Vivir en un mundo donde todos los demás sufrían por algo que yo nunca tuve, donde mi madre agonizaba lentamente, me dejó con un vacío que no podía llenar. No sé si hubo algún consuelo en ser normal en un mundo que había sido destruido por la idea de ser especial. Pero mientras observaba a mi madre, encorvada por el peso invisible de su poder, me di cuenta de algo. Los Quirks no solo arruinaron a quienes los poseían, sino también a quienes amaban.